El día de hoy en este capítulo nuevo nos vamos a aventar unos nachos bien especiales. Tú ahorita los vas a ver con bastante brisket ahumado que teníamos por ahí. Y aparte de eso, para darte dos recetas en uno solo, vamos a aventarnos también unos taquitos de brisket que la verdad quedaron bastante buenos. Y prácticamente con los mismos ingredientes con los que hicimos nuestros nachos. Así que vamos a verlo. Yo voy a empezar esta receta cocinando un poco de frijoles. Yo aquí tengo frijoles rojos o de los conocidos como red beans, que son frijoles americanos. Pero también puedes hacerlo sin duda alguna con cualquier tipo de frijol. Puedes usar frijol pinto, puedes usar incluso si quieres darle un poquito más de color, pues algún frijol negro y demás. Y te digo, esto es bien sencillo. Simplemente los vas a cocinar, un poquito de agua, sal y listo, hasta que queden bien blanditos. Ya una vez que los tengas cocinados a la perfección, pues ahora sí vamos a pasar a guisarlos. Obviamente el frijol solo no te va a aportar tanto sabor, entonces pues lo que vamos a hacer es darles una buena guisada, también con un toquecito al estilo barbecue. Y lo primero que vamos a ponerle aquí va a ser salchicha ahumada. Esta salchicha yo la voy a cortar en dos maneras diferentes. Una la voy a hacer picadita y otra la voy a cortar en rodajas. Esta rodaja nada más quiero darle otro aspecto a nuestros frijoles, otra manera de probarlo, entonces por eso lo voy a hacer así. Con el ajo simplemente lo vamos a picar bien finito, queremos que sea prácticamente imperceptible, por lo cual también lo vamos a dejar bien finito, al igual que el apio. Vamos a cortar cebolla y un poquito de chile morrón como lo estás viendo por ahí, todo en cubitos. Y ahora sí vamos a pasar al sartén. Y una vez que ya lo tengamos caliente, pues simplemente vamos a agregar un poquito de aceite y vamos a empezar a dorar nuestra salchicha. Fíjate que este guiso de frijoles sale bien rápido, entonces al hacer esto prácticamente tenemos el 50% de la receta, porque lo demás ya es nomás ir armando. Entonces aquí ya cuando veas que la salchicha está un poquito doradita, pues ahora sí vamos a empezar a agregar nuestra verdura. Lo último que vamos a agregar por ahí va a ser el ajo, ahorita lo vas a ver. Aquí ya en este momento lo voy a agregar ya que la cebolla se puso un poquito más translúcida, entonces ahí es donde agregamos el ajo. Y por último pues obviamente vamos a agregar los frijoles. Digo, estos frijoles ya te dije, nada más están cocidos con agua y sal. Vamos a agregar la cantidad que tú estimes necesaria para la cantidad de verdura y salchicha que hayas agregado. Simplemente los vamos a mezclar y vamos a empezar a sazonar. ¿Con cuál? Con el mismo sazonador que hicimos el brisket. Aquí te voy a dejar una tarjeta para que vayas a ver la receta del sazonador. Les vamos a agregar eso y los vamos a dejar por ahí alrededor de 20 minutos hasta que reduzca y se incorporen todos los sabores. Ya por último y unos 5 minutos antes de apagar le vamos a agregar un poquito de puré de tomate. Tapamos y dejamos hasta que cambien a este colorcito. Ve nada más. Ya nada más para rematar y para que amarre como debe ser, le vamos a agregar este brisket. La cantidad, pues la que tengas por ahí. Yo tenía un poquito de brisket y ahora sí, pues con eso tenemos prácticamente listos nuestros frijoles. Y ahora sí, pues vamos a pasar a lo bueno. Vamos a empezar a armar nuestros nachitos y vamos a empezar poniendo una cama de totopos. Ahora sí, ya todo lo demás te lo voy a dejar completamente a discreción. Yo aquí voy a poner un poquito de frijoles como base o como arriba de la cama de totopos. Ya que estén bien cubiertos todos mis totopos, pues ahora sí les voy a poner también por ahí un poquito de queso. Estos, tú sabes que a mí me gusta bastante usar la mezcla de quesos. Tengo queso cheddar rallado, tengo por ahí queso asadero también. Entonces, pero si tú le quieres agregar otro tipo de queso, pues adelante. La verdad, cualquier queso que gratine te va a servir para esto. Entonces, el que más te guste, el que sea de tu preferencia, aviéntaselo. Ya que le hayamos agregado el queso, simplemente nos los vamos a llevar al microondas. Los vamos a poner el tiempo que sea necesario, porque también depende de cada microondas, hasta que se vea más o menos así. Ya para rematar un poquito con lo que estamos haciendo, le vamos a agregar el brisket picadito. Este está bien calientito también, le di una pasadita ahí por el micro. Y trata de acomodarlo que se vea perfectamente en toda el área, o que todos los nachos tengan bastante brisket en la parte de arriba. Ya una vez que hayamos agregado todo nuestro brisket, pues ahora sí vamos a empezar a agregar pico de gallo. La verdad es opcional. A mí me gusta en lo particular el pico de gallo. Siento que le da un sabor bastante bueno, la textura crujiente de la cebolla y demás. Entonces
para mí, te digo, le aporta un sabor bueno. Entonces si no lo quieres agregar, pues adelante, la verdad puedes omitirlo sin ningún problema. Y aquí ya nada más por último el toquecito que no puede faltar, la crema ácida rebajada nada más un poquito con leche para que la podamos aventar ahí con esa mamilita o con ese recipiente. Entonces ahora sí, pues vamos a probar nuestros nachos que nos acabamos de aventar. Y bueno, realmente la función del nacho como tal es levantar con el totopo lo que podamos de los ingredientes que tienen en la parte de arriba. Entonces estos quedaron pero bien buenos. Entonces ahora sí, aquí te dejo esta receta y vamos a pasar a la siguiente receta. Como te dije, la siguiente receta básicamente son unos tacos de brisket que vamos a usar también los frijolitos esos que acabamos de hacer por ahí. Entonces aquí lo único que nos resta hacer es el brisket, pasarlo un poquito por una plancha, un comal o lo que tú sea que tengas por ahí en tu casa, puede ser cualquier sartén. Simplemente lo que queremos es calentarlo. Si ves que le llega a faltar un poquito de grasa, pues adelante, agrégale tantita manteca de cerdo, puedes agregarle también un poquito de aceite o lo que tú consideres que le puedas agregar. Y aquí es donde viene lo que vamos a agregarle a la receta, que es el queso, la misma mezcla de quesos. Te digo, vamos a usar los mismos ingredientes, simplemente transformando la versión de estos dos platillos. Entonces aquí simplemente voy a agregar el queso, los voy a esperar a que se gratine bien y ahorita lo voy a mezclar perfectamente bien con el brisket. Pero para eso ya tengo aquí 2 tortillitas de harina recién hechecitas, tortilla 100% hecha en casa. Y aquí simplemente les vamos a poner un poquito de los frijoles que ya habíamos preparado. Y ahora sí, pues agárrate, primo, porque ahí viene el buen brisket. Y aquí antes de servirlo, sí asegúrate que el queso se empiece a gratinar o esté bien gratinadito. Yo aquí lo que voy a hacer simplemente va a ser darle una movidita para que se quede en contacto con el sartén y que a su vez el calor que ya tiene el brisket lo termine de gratinar. Ya una vez que el queso veas que está completamente gratinado, que se empieza a hacer la hebra, pues ahora sí vamos a ponérselo directamente sobre los taquitos. La verdad van a quedar bien pero bien chonchos, pero ni modo, digo, nomás voy a hacer 2, entonces no creo que nos va a afectar tanto. Entonces aquí, como ves, está bastante generosa la cantidad del brisket con queso. Tenemos los frijoles, te digo, básicamente es la misma receta, son los mismos ingredientes de los nachos. Obviamente nada más cambiamos el nacho por la tortilla y ya tenemos las dos versiones. Tenemos los nachos, tenemos los tacos y aquí pues dime tú con cuál de los dos te quedas, cuál de los dos te llama más la atención probar. Aquí te los muestro, la verdad se ven bastante buenos y estaban mejor de lo que se ven, créeme. Y mira, aquí para no errarle, pues simplemente le voy a poner un poquito de pico de gallo a uno de ellos nada más, al otro no le voy a poner. Y le voy a poner un poquito de esta salsa estilo Luisiana, que es como tipo salsa de la viuda o salsa así picosa tipo Tabasco más o menos. Y aquí te enseño los dos taquitos, la verdad estaban bien pero bien buenos. Te dejo la receta, te digo, básicamente al hacer los frijoles tienes para hacer todo lo demás. Es simplemente cambiarle la versión un poquito de nachos a tacos. Estos obviamente pues en tortilla de harina, si quieres calarlo en maíz a mí no se me antojó tanto. Pero mira, aquí tenemos el señor taco bien chonchito. Y ya al probarlo pues qué te digo, ¿quién te pegó, primo? Pero bueno, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, espero que te sirva y si en algún momento lo haces, por favor déjame un comentario. También quiero aprovechar, invitarte a que por favor te suscribas a este canal y asimismo vayas y me sigas en mis otras redes sociales que son Gastronomía Regional.